NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Seguimos hablando con Joanny Sánchez, la bloguera cubana, y quisiera preguntarte ahora, Joanny, ¿cómo funciona ese tema de los servicios públicos? Necesidades como el acueducto, la energía que requieren los cubanos. En la Cuba de hoy, los precios de esos servicios básicos, como puede ser el abastecimiento de gas, de electricidad y agua, han subido bastante en relación a hace 20 años. Sin embargo, aunque te podría asegurar que el gasto eléctrico se ha duplicado o triplicado, tampoco los salarios no han sufrido o no se han visto beneficiados en la misma medida, ¿no? De manera que un cubano puede utilizar quizás una cuarta parte de su salario para gastos que tienen que ver con suministro de gas, electricidad, agua potable, ¿no? El resto debería dividirlo entre el mercado racionado y comprar en el mercado libre. Ahora bien, como el salario no es suficiente, el salario medio estándar de un profesional no supera los $20 al mes, de manera que para lograr sobrevivir los cubanos solo tienen un camino: robarle al Estado, desviar recursos del gobierno, de las empresas estatales para lograrlo. Hay otros más afortunados que tienen familia en el exilio que les envía remesa. Se calcula que la principal fuente de entrada económica en estos momentos de la isla es el dinero que viene de los exiliados, aunque eso no se confiesa públicamente, todos lo vemos, y eso, bueno, pues logra que algunas familias puedan pagar la factura a fin de mes y tener algo más para comer un poco mejor, vestirse, tener zapatos, un poco mejor de ropa, ¿no? ¿Podría decirse, Joanny, que esa actitud del régimen, ese conjunto de normas, de alguna manera promueve también un espacio de la ilegalidad? Sin lugar a dudas, podemos decir que la realidad cubana está dividida en dos planos: el plano legal visible y el plano ilegal subterráneo, que es cada vez más importante. Las restricciones, los controles, el excesivo control de parte de la policía de las actividades ilegales, las diferentes figuras delictivas que hay en nuestro Código Penal, que penalizan un montón de actividades económicas o mercantiles, han hecho que la economía cubana hoy sea básicamente subterránea, sumergida. Eso lo saben todos. El gobierno sabe que los empleados desvían recursos para tener mayores ganancias, saben que apelamos al mercado negro, saben que compramos en bolsa negra, pero también saben que no pueden aniquilar ese mercado porque si no la presión social aumentaría mucho, ¿no? Muchos jóvenes cubanos se quejan ahora de la educación en este país, que era un tema que en el pasado aparentemente funcionaba muy bien. ¿Qué está pasando? La educación vivió sus momentos de mayor gloria cuando el subsidio soviético. Recuerdo que en los años 80, cuando yo era una niña, iba a la escuela, la educación cubana tenía un alto nivel de infraestructura material y en preparación de los profesores. Sin embargo, con la terminación del socialismo en Europa del Este, todo cambió. La cantidad de recursos empleados en estos servicios, en el servicio de salud pública y de educación, disminuyó. Y ahora mismo nos vemos ante varias dificultades de orden material, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no quieren trabajar como maestros porque los salarios son prácticamente simbólicos. Eso afecta el nivel profesoral. También se ha instaurado un nuevo método de clases por televisión para lograr paliar la ausencia de profesores. Mi hijo, que está en la secundaria básica, recibe más del 60% de las clases a través de la pantalla de un televisor. Y la infraestructura material de las escuelas es catastrófica. De manera que ahora mismo lo que alguna vez fue una joya de la corona del socialismo en Cuba se ha convertido más bien en motivo de preocupación y de alarma social. Joanny, hablemos del tema laboral. ¿Cómo son las condiciones de trabajo hoy en día de los cubanos? Las condiciones de trabajo de los cubanos están marcados por tener salarios que no se ajustan para nada al verdadero costo de la vida. Yo creo que ese es el centro de todo, ¿no? Cuando trabajas por un dinero que simbólicamente no alcanza para nada, que apenas si te va a servir para costear algunos productos racionados, algunos servicios básicos, pero con los que no puedes proveerte a ti de ninguna satisfacción adicional, bueno, pues el estímulo por trabajar disminuye mucho. Si encima de eso le añades a que la mayoría de los trabajos son puestos estatales, con el control ideológico, político, con la vigilancia del gobierno, bueno, pues eso genera además bastantes inconformidades laborales. Y por otro lado, bueno, pues la infraestructura material que es limitada. Los científicos no tienen acceso
a navegar por internet, los profesionales no tienen los elementos para desarrollar una labor adecuada, para viajar, para interactuar con la comunidad profesional de otras partes del mundo. Se convierte en una fuente constante de frustraciones, de verdad, la vida laboral y profesional en Cuba. ¿Y el salario de un cubano? ¿Cómo lo reparte? ¿Para qué le sirve? El salario medio oscila entre 20 y 25 pesos convertibles, que no superan los $20, de manera que... ¿Mensualmente? Exactamente, mensualmente. De manera que si pensamos que la cuarta parte de ese salario va a satisfacer los precios del mercado racionado, otra cuarta parte a los servicios de agua, electricidad, estaremos hablando de una mitad que queda para gastar en un mercado libre donde un litro de leche puede costar alrededor de $2. De manera que después, con esa mitad del salario que queda después de pagar los servicios básicos, un cubano apenas sí podrá comprar un litro de leche, tomarse una cerveza y comprar una cajetilla de cigarro, nada más. Ahora hablemos de los disidentes, Joanny. ¿Cómo va este proceso de liberación? ¿Va a cumplir el gobierno hasta el final? Creo que el gobierno tendrá que cumplir con esos compromisos que ha hecho de liberar al menos a los 52 que quedan de la Primavera Negra del 2003, a los 52 prisioneros políticos que ya llevan 7 años en las cárceles. ¿Por qué creo que tendrá que cumplir? Porque la presión interior es muy fuerte, la presión exterior también. Han llegado a estos no por una voluntad política, han llegado obligados, una secuencia de tristes acontecimientos han funcionado como catalizadores de esta situación. La lamentable muerte de Orlando Zapata Tamayo, la presión pacífica de las damas de blanco, la huelga de hambre de Guillermo Fariña han llevado al gobierno cubano contra las cuerdas, si pudiera usar una metáfora deportiva, una metáfora del boxeo. Y en la situación que están ahora tienen que ceder. Eso creo que será una victoria para la ciudadanía y también un paso en un largo camino que queda por delante, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cómo es que se logra esa libertad de los disidentes? La libertad yo la pondría entre comillas, diría que han sido excarcelados, pero el hecho de tener que partir al exilio o de quedarse en una Cuba donde todavía el aparato penal castiga la opinión, no creo que sea una libertad real, una libertad completa, ¿no? De todas maneras, confío en que una vez en las calles, una vez en sus propias casas, la mayoría de ellos siga con su accionar político y sobre todo presionando para que se desmantele y se desmonte el aparato represivo. Mientras en Cuba haya en el Código Penal una figura que determine la asociación como ilícita, que mande a prisión a quien ose aglomerarse en un partido político, en un partido ecológico, en cualquier tipo de grupo social, y también mientras exista el concepto de la propaganda enemiga para quien haga una publicación y la distribuya, mientras eso exista, todos tenemos un pie en la prisión. Joanny Sánchez, en entrevista en NTN 24, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. Estamos presentando Entrevista NTN.